no hace falta que vengas esta noche. Mi mamá no quiere que vengas. Un mensaje de su marido. La noche de la inauguración de la nueva casa de su suegra. Llamada de mi esposo, en la fiesta de estreno de la casa nueva de mi suegra. Y yo le contesté, está bien, amor. Pero lo que realmente hice fue devolverles cada humillación y cada desprecio, les hice arrepentirse. Cancelé todos los pagos y retiré todo el dinero. Una hora después, empezaron a llamarme sin parar. Antes de que la historia comience, imagina que la narradora te habla como en un canal de YouTube. Y tú, antes de seguir escuchando, cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. No olvides dejar tu like y suscribirte para que este canal siga creciendo y podamos traerte relatos todavía más intensos. Nadia se frotó suavemente las sienes. La pantalla del portátil frente a ella mostraba una cifra que acababa de reducirse de golpe en una cantidad enorme. Era el pago final, la liquidación total de una casa de lujo en una zona residencial exclusiva de la ciudad, algo así como Lomas Esmeralda. Esa casa no era para ella, era para su suegra, doña Teresa. Nadia soltó un largo suspiro, cerró el portátil y se recostó en la silla de su despacho. Como mujer que usa hijab y dirige una empresa de exportación textil muy exitosa, estaba acostumbrada a tomar decisiones que implicaban cientos de miles de dólares, pero aquella decisión se sentía distinta. Había un sabor amargo que no se le iba. Todo había comenzado 3 meses atrás. Su esposo, Marcos, llegó a casa con la expresión suplicante que ella ya conocía demasiado bien. Marcos era, en esencia, un buen hombre. El problema era que se sometía por completo a los caprichos de su madre. Esa noche se sentó a su lado, le tomó la mano y empezó una vez más la cantinela que Nadia había escuchado tantas veces. Amor, mi mamá ya es mayor. Su mayor sueño es tener una casa digna para sus últimos años. Nadia se quedó callada. La palabra digna era muy relativa. Para Marcos y para doña Teresa, digna significaba algo muy distinto de lo razonable. La casa en la que vivían entonces ya era más que suficiente, pero doña Teresa siempre se quejaba, siempre quería más. Nunca le había gustado Nadia. Para ella, Nadia era solo una mujer cualquiera que, de casualidad, había tenido éxito. No sentía orgullo por tener una nuera empresaria, al contrario, sentía envidia. Estaba convencida de que como nuera, Nadia estaba obligada a entregar todo lo que ganaba para que lo administraran su esposo y su suegra. Por supuesto, Nadia se negó. Trabajaba durísimo para levantar su negocio y solo pensaba usar su dinero en cosas claras y que tuvieran sentido. Sin embargo, Marcos era su punto débil. ¿Qué tipo de casa quieres que compremos, amor?, preguntó Nadia en aquella ocasión. Una en Lomas Esmeralda, respondió Marcos, evitando mirarla a los ojos. Mi mamá ya estuvo viendo algunas. Dice que el aire es más fresco, que el ambiente es muy tranquilo. Nadia casi se atragantó. Lomas Esmeralda era una de las zonas más caras de la ciudad. Sabía perfectamente cuánto costaban las casas allí. No era una simple casa, era una pequeña mansión. Marcos, eso no tiene sentido. Estamos en plena expansión del negocio. Necesito liquidez para la empresa. Intentó negociar. Por favor, Nadia, solo esta vez, por mi mamá. Te juro que después de esto ella no te pedirá nada más. Me da vergüenza como hijo no poder hacerla feliz. Marcos sacó su arma más eficaz, la culpa, y como casi siempre, Nadia terminó cediendo. Lo amaba y todavía tenía la esperanza de que, a fuerza de generosidad, doña Teresa acabaría aceptándola. Así comenzó el proceso de compra. Nadia se encargó de todo. Ella negoció con el agente inmobiliario. Ella gestionó la hipoteca a su nombre. Ella pagó una entrada de casi un 30% usando sus ahorros personales, decenas de miles de dólares. Marcos y doña Teresa solo aparecieron para la firma inicial, para hacerse fotos y elegir el color de la pintura. Durante todo ese proceso, Nadia se sintió como una billetera con piernas. Cada vez que se veían, doña Teresa no le preguntaba nunca cómo estaba, ni por su salud, ni por su trabajo. Sus preguntas eran siempre las mismas. ¿Cómo va la casa? ¿Cuándo la entregan? ¿Por qué se tardan tanto? O, Nadia, me han dicho que el catering para la fiesta de inauguración es carísimo. ¿Seguro que puedes pagarlo? No quiero quedar en ridículo delante de mis amigas.
Nadia se mordía los labios. La fiesta de inauguración era el tema del que Marcos y doña Teresa llevaban una semana hablando sin cesar. Al día siguiente sería el gran día, se haría la inauguración oficial de la casa nueva. Lo irónico era que Nadia, la persona que había pagado todo, no estaba siendo incluida en la organización. Solo recibía listas de gastos. Cada día, Marcos le mandaba una relación de facturas. Catering de lujo, decoración con flores importadas, invitaciones exclusivas para las amigas socialités de doña Teresa, y Nadia no podía hacer otra cosa salvo transferir el dinero. Aquella noche, Nadia regresó a su propio apartamento. Al entrar se encontró a Marcos y a doña Teresa riéndose juntos en la sala, comprobando muestras de tela para los uniformes del comité organizador de la fiesta, un comité del que ella jamás había oído hablar. «Ah, Nadia, ya llegaste», saludó Marcos, algo incómodo. Doña Teresa apenas la miró de reojo antes de volver a concentrarse en el catálogo de telas. «Sí, amor. ¿Cómo van los preparativos?», preguntó Nadia, dejando su bolso. «Todo perfecto. Mañana será la fiesta más espectacular», respondió Marcos entusiasmado. «Qué bien», murmuró Nadia. «Ah, mamá, por cierto», añadió, «hoy ya liquidé el resto del pago de la casa. Está todo totalmente pagado». Esperó al menos un gracias. La reacción de doña Teresa fue desconcertante. No sonrió, no la abrazó, ni siquiera fingió emoción. Solo asintió con frialdad. «Ah, pues qué bueno, era lo que tocaba», dijo cortante. «Marcos, creo que el dorado se ve mucho más elegante que el plateado. Mis amigas van a quedar impactadas». Nadia sintió como si le clavaran un cuchillo en el pecho. Era lo que tocaba. Como si todo su esfuerzo, los cientos de miles de dólares que había desembolsado, fueran simplemente una obligación. Marcos notó el cambio en el rostro de su esposa e intentó suavizar la situación. «Claro, mamá, adorado entonces. Nadia, debes de estar cansada. Ve a darte una ducha, amor». Era su forma delicada de excluirla de la conversación. Nadia asintió en silencio y se fue a su habitación. Se sentía estúpida. ¿Por qué seguía intentando agradarles? ¿Por qué seguía intentando comprar la aceptación de alguien que la despreciaba tan abiertamente? Dejó la puerta de la habitación entreabierta mientras se cambiaba. Necesitaba unos segundos para respirar antes de volver a salir. Fue entonces cuando escuchó la voz de Marcos al teléfono. Por el tono, supo que estaba hablando con doña Teresa de nuevo. Su suegra se había ido hacía poco, así que la llamada era claramente para seguir conspirando. «Sí, mamá, todo listo. Nadia ya transfirió todo», decía Marcos en voz baja. Hubo una breve pausa. Nadia solo alcanzó a oír unos murmullos lejanos de doña Teresa al otro lado de la línea. Después Marcos soltó una risita. «Sí, mamá, tranquila. Nuestro plan está a salvo, claro. Asegúrate de que hoy transfiera el total. Después de eso ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no?» El corazón de Nadia se detuvo un instante. «Nuestro plan está a salvo. Ya sabes lo que tienes que hacer». ¿Qué significaba eso? Aquella mala espina que llevaba meses ignorando regresó con una fuerza devastadora. Intentó convencerse de que estaba exagerando, de que no había escuchado bien, pero el tono conspirador de su marido, ese tono íntimo, cómplice con su madre, le erizó la piel. «¿Qué plan?», pensó, justo después de que ella acabara de transferir todo el dinero, justo antes del gran evento de la noche siguiente. La inauguración comenzaría a las 8 de la noche. Nadia se levantó al día siguiente con un nudo en el estómago. Aquella frase seguía martillando en su cabeza. «Ya sabes lo que tienes que hacer». Intentó preguntarle a Marcos por la mañana, pero él se marchó muy temprano. «Tengo que ayudar a mi mamá con los preparativos, amor. Tú mejor encárgate de la empresa. No te preocupes por nada», se justificó, poniéndose los zapatos apresuradamente. «Voy contigo. Al menos puedo ayudar a supervisar el catering o algo», se ofreció Nadia. Marcos se detuvo. Se giró hacia ella con una expresión difícil de descifrar. «No hace falta, Nadia, ahí habrá mucha gente, te vas a cansar. Tú eres la invitada de honor, solo ven esta noche, bien guapa», dijo, le dio un beso rápido en la frente y se fue. Una invitada de honor que no sabía nada de su propia fiesta. Una invitada de honor que lo había pagado todo.
Nadia estuvo a punto de reírse de lo absurdo que sonaba aquello. En la oficina, fue incapaz de concentrarse. Miraba una y otra vez el vestido de fiesta que había diseñado para esa noche. Colgaba impecable en su probador privado. Un vestido de encaje color oro rosado combinado con un hijab de seda del mismo tono. Quería verse perfecta. No para las amigas de su suegra, sino para Marcos. Quería que él se sintiera orgulloso de ella. Había preparado también un regalo especial para la mudanza. Una preciosa caligrafía en árabe, encargada a un artista muy reconocido y enmarcada en un marco de madera tallada a mano. Llevaba 3 meses planeándolo. A las 4 de la tarde decidió salir temprano para poder arreglarse con calma. De camino a casa, intentó llamar a Marcos. «Amor, ¿a qué hora pasas por mí? O nos vemos directamente allá. Nuestros outfits combinan, ¿verdad?». Le escribió por WhatsApp cuando él no contestó la llamada. El teléfono sonó. Nadie contestó. El mensaje apareció con doble check azul. Lo había leído. Nadia respiró hondo. «Seguro está ocupadísimo», murmuró, intentando pensar en positivo. Luego intentó llamar a doña Teresa, al menos para preguntar si necesitaban algo más. La llamada sonó 2 veces y se cortó de golpe. Rechazada, Nadia volvió a llamar. Esta vez fue directo al buzón de voz. «¿Bloqueó mi número?», pensó. Intentó tranquilizarse. No, seguro fue un error. Ya está mayor. Tal vez apretó el botón equivocado. Aún así, sabía que estaba negando lo evidente. A las 6 de la tarde Nadia ya se había duchado y hecho la ablución. Se sentó frente al tocador. Empezó a maquillarse suavemente. Le temblaban un poco las manos. La angustia se intensificaba. Volvió a llamar a Marcos. Ahora, igual que con su suegra, la llamada se iba directo al buzón. Algo estaba profundamente mal. Nadia se quedó mirándose en el espejo. La mujer del reflejo era hermosa, exitosa, pero profundamente triste. Rogaba la atención de personas que claramente no la querían. Financiaba la vida de lujo de quienes ni siquiera le tomaban el teléfono. Recordó de nuevo las palabras de Marcos la noche anterior. «Después de eso ya sabes lo que tienes que hacer». ¿Era esa su tarea? ¿Alejarla una vez que ya no la necesitaban? Ahora que la casa estaba pagada, ahora que la fiesta estaba cubierta, ya no les hacía falta. Un escalofrío le recorrió la espalda. No, no puede ser. Marcos me ama. Al menos antes me amaba, se dijo, pero ni ella misma sonaba convencida. A las 7:30 de la noche, los invitados ya debían estar empezando a llegar. La fiesta comenzaría oficialmente a las 8. Nadia seguía sentada en su cuarto. El vestido colgaba intacto. El regalo seguía envuelto sobre la cama. Se sentía como la persona más ingenua del mundo. Estaba lista, vestida mentalmente para un evento que había pagado, pero ya no sabía siquiera si estaba invitada. Respiró hondo. Tenía que acabar con esa incertidumbre. Tenía que forzar una respuesta clara. Tomó el teléfono y abrió WhatsApp. No iba a llamar más, él podía ignorar llamadas. Un mensaje escrito, en cambio, tendría que responderlo. Sus dedos escribieron con firmeza, pese a que el corazón se le estaba rompiendo. «Amor, ya estoy lista. Salgo hacia allá, ¿sí?», mandó el mensaje. Aparecieron 2 cheques grises al instante. El teléfono en manos de Marcos, en algún lugar de Lomas Esmeralda, vibró. Él lo miró, lo leyó. Nadia, en su habitación. Se quedó observando la pantalla, esperando que esos cheques se volvieran azules. 1 minuto. 5. El celular pesaba como una piedra en su mano. Sabía que la respuesta que llegara a continuación cambiaría su vida para siempre. 15 minutos después, a las 7:45, el teléfono vibró con fuerza. Un mensaje nuevo de Marcos. Solo una frase. Una sola línea que contenía todos sus miedos, todas sus humillaciones, todos sus sacrificios hechos trizas. «No hace falta que vengas esta noche. Mi mamá no quiere que vengas». Nadia leyó la frase una vez, 2, 3. Las palabras no terminaban de entrarle en la cabeza. Eran sencillas, claras, crueles. Su teléfono resbaló de sus manos y cayó sobre su regazo. Seguía sentada frente al espejo. El reflejo mostraba a una mujer con el hijab perfectamente colocado,
un maquillaje impecable y la mirada vacía. El vestido de oro rosado seguía colgado en el armario, como burlándose de ella. La caligrafía, envuelta con esmero, descansaba sobre la cama, convertida ahora en monumento a su ingenuidad. El impacto inicial se disipó en unos segundos, dejando paso a un dolor físico, punzante. Sentía como si algo le estrujara el corazón. ¿Mi mamá no quiere que vengas? No era, lo siento, se enfermó. No era, se canceló la fiesta. Era un rechazo directo, brutal, y el mensaje lo escribió Marcos. No era un simple mensajero. Era cómplice. De pronto, todas las piezas encajaron. La conversación telefónica de la noche anterior. Nuestro plan está a salvo. Ya sabes lo que tienes que hacer. Esa tarea era dejarla fuera, mantenerla lejos, bien lejos, justo después de que terminara de pagar todo. La casa estaba pagada, la fiesta también. Ya no la necesitaban. Había sido un cajero automático con fecha de caducidad. Otros recuerdos le llegaron de golpe. El viaje de negocios a París que canceló porque doña Teresa se sentía mal y supuestamente quería ser cuidada por su nuera, cuando en realidad solo quería presumir ante sus vecinas que podía mandar a su nuera millonaria como si fuera una empleada más. Recordó cómo cubrió con dinero de su fondo de emergencia las pérdidas del café que había montado Marcos y que fracasó estrepitosamente. Nunca recibió un gracias. Solo escuchó quejas. ¿Por qué no invertiste más? Si hubiéramos empezado con más capital, seguro habríamos tenido ganancias. Recordó cada comentario hiriente de doña Teresa, que su hijab era demasiado serio, como de señora de grupo de oración, que trabajaba demasiado y se olvidaba de su papel de mujer. Y lo peor, que estaba estéril porque no le daba nietos, a pesar de que solo llevaban 2 años casados, y la que había decidido retrasar el embarazo era ella, precisamente para estabilizar las finanzas, las de todos. Nadia se lo había tragado todo, por amor a Marcos. Siempre creyó que él estaba de su lado, que estaba atrapado entre su madre y su esposa, pero aquel mensaje demostraba otra cosa. Marcos había elegido, y no la eligió a ella. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, calientes y llenas de rabia. Estuvo a punto de romperse, de llorar a gritos, de aventar cosas contra la pared. Pero cuando volvió a mirar el espejo, ocurrió algo distinto. Las lágrimas se detuvieron en el borde de sus párpados. Una calma fría, nítida, empezó a extenderse por sus venas. El dolor no desapareció, pero cambió de forma. Se transformó en fuerza. Nadia recordó quién era. No era una víctima. Era la mujer que había levantado su empresa desde cero. La que negociaba en inglés con clientes de medio mundo, la que tomaba decisiones difíciles sin temblar. Aquella noche iba a tomar la decisión más dura y al mismo tiempo la más fácil de su vida. No era una pobre esposa humillada. Era una inversionista que acababa de descubrir que su inversión era tóxica. Y cuando una inversionista inteligente descubre eso, hace lo que tiene que hacer: cortar pérdidas. Nadia recogió el teléfono que se había deslizado a su regazo. Sus dedos ya no temblaban. Abrió el mensaje de Marcos una vez más. Lo leyó por última vez, ahora no con dolor, sino con asco. Una sonrisa leve, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. «Muy bien», murmuró a su reflejo. «Ustedes empezaron». Escribió una respuesta corta, la exacta que ellos esperaban leer. «Está bien, amor». La envió. Sabía que Marcos soltaría aire aliviado al leerla. «Sigue siendo dócil como siempre», pensaría. Y volvería a su fiesta creyendo que había ganado. Nadia dejó su teléfono personal sobre el tocador. No lo iba a necesitar esa noche. Se levantó y fue hacia su pequeño despacho en la esquina de la habitación. Ignoró el vestido, ignoró el regalo. Se sentó en su silla ergonómica, abrió un cajón y sacó otro teléfono. Uno distinto, negro, pesado. Su teléfono de negocios, el que estaba lleno de contactos importantes. La pantalla se iluminó mostrando una foto de ella misma, segura y sonriente. Esa era la Nadia real, la directora general, la mujer que manda. Respiró hondo. Sabía que en la siguiente hora quemaría puentes que no podrían reconstruirse jamás, pero también sabía que era la única forma de poder construir algo nuevo sobre las cenizas. Buscó el primer nombre en la marcación rápida. Señor Herrera.
su banquero de clientes preferentes, quien llevaba 5 años gestionando sus finanzas. Marcó. «Buenas noches, señora Nadia. Qué raro recibir su llamada a estas horas», saludó la voz grave y educada al otro lado. «Buenas noches, señor Herrera. Lamento molestar, pero tengo varias solicitudes urgentes que deben ejecutarse esta misma noche». Su voz sonaba diferente que hacía unos minutos. No había temblor, no había emoción desbordada, solo quedaba firmeza. El banquero captó al instante la gravedad del asunto. «Por supuesto, dígame, ¿en qué puedo ayudarla?» «Primero», empezó Nadia, «quiero que cancele todos los débitos automáticos y transferencias programadas desde cualquiera de mis cuentas, a nombre de Nadia A, hacia el desarrollador de Lomas Esmeralda o hacia cualquier cuenta vinculada con la compra de la casa, la unidad A12, con efecto inmediato. Incluya servicios, cuotas de mantenimiento, todo». «Entendido. Estoy cancelando ahora mismo todos los débitos y transferencias a Lomas Esmeralda. ¿Algo más?» «Sí. Esto es lo más importante», continuó ella. «La transferencia final que hice esta tarde, por unos $350.000. Sé que el dinero ya está en la cuenta del desarrollador, pero necesito que me confirme. ¿A nombre de quién quedó la escritura de esa casa?» Se escucharon teclas al otro lado de la línea. «Aquí aparece la compraventa a nombre de la señora Teresa Paredes, con usted, señora Nadia, como garante única y pagadora principal. Todos los fondos fueron transferidos desde sus cuentas». «Perfecto», susurró Nadia. «Señor Herrera, quiero que se ponga en contacto de inmediato con el departamento legal del banco. Quiero congelar esa operación. Quiero que inicien un proceso para recuperar mis fondos. Si necesitan una razón, dígales que hay indicios de estafa, de manipulación y de abuso de confianza. No me importa cómo lo planteen, pero quiero que todo el trámite de entrega de llaves quede bloqueado. No firmaré ningún documento más. Que conste que la casa está en litigio con el banco». Hubo un pequeño suspiro al otro lado de la línea. «Señora Nadia, es un proceso complejo. El dinero ya cambió de manos. Revertir una compraventa liquidada no es sencillo». «Lo sé», lo interrumpió ella. «No le pago al banco para que se encargue de lo fácil, señor Herrera. Soy clienta preferente y hoy mi prioridad es crear un problema legal muy serio alrededor de esa transacción. Hagan su trabajo. No firmaré nada y cualquier intento de entrega de llaves sin mi consentimiento puede considerarse una complicidad». «Lo entiendo. Escalaré esto al departamento legal de inmediato. Haremos todo lo que esté en nuestras manos», respondió el banquero ahora totalmente serio. «Bien. Tercero, y esto es lo más sencillo», siguió Nadia. «Quiero que bloqueen de forma permanente todas las tarjetas de crédito adicionales asociadas a mis cuentas principales, a nombre de Marcos Romero y de Teresa Paredes, no un bloqueo temporal. Permanente. Destrúyanlas. Efectivo 10 minutos antes de esta llamada». «Eso sí puedo hacerlo al instante», respondió él. «Las tarjetas adicionales de Marcos Romero y Teresa Paredes están ahora mismo canceladas y bloqueadas de forma definitiva. ¿Algo más?» «Por ahora es suficiente. Envíeme la confirmación de todas estas solicitudes por correo en menos de 1 hora». Colgó sin más. No se detuvo. Sus dedos marcaron el siguiente número, el del director comercial del desarrollador inmobiliario, el señor Suárez, con quien había hablado varias veces durante la compra. «Buenas noches, señor Suárez. Habla Nadia, la compradora de la unidad A12. «Ah, buenas noches, señora Nadia. Qué gusto. ¿La fiesta va bien?», preguntó el amable. Nadia moduló su voz para que sonara cargada de angustia, aunque aún controlada. «Justo por eso le llamo, señor Suárez. Soy la garante y pagadora absoluta de la unidad A12. ¿Correcto?». «Sí, por supuesto. Aquí todo consta a su nombre. El 100% del dinero salió de sus cuentas». «Pues acabo de enterarme de que he sido víctima de una estafa organizada por mi esposo y mi suegra», soltó ella sin rodeos. «Ellos han conspirado para quedarse con la casa, ocultándome sus verdaderas intenciones. Yo, como pagadora, nunca he autorizado que el inmueble se entregue a nombre de mi suegra». «¿Perdón?». La voz de Suárez subió de tono. «No entiendo». «No tengo tiempo para explicarle todos los detalles», lo cortó. «Pero lo que sí debe entender es que como compradora y pagadora legítima,
Retiro ahora mismo mi consentimiento. Voy a disputar judicialmente esta operación. El pago que hice esta tarde fue bajo presión emocional y engaño. Quiero que lo deje por escrito y que nadie entregue llaves, ni firme nada, ni siga con la ceremonia, porque la casa está en litigio. Pero señora, el dinero ya está liquidado. La fiesta está en pleno apogeo. Precisamente. Envíe a su equipo legal y de seguridad ahora mismo a la casa. Detengan la fiesta. Cele el inmueble. La casa está en disputa legal. Yo no voy a firmar ni una sola hoja. Y si su empresa entrega las llaves a mi suegra, procederé también contra el desarrollador por complicidad en el fraude. Se hizo un silencio pesado. De acuerdo, señora. Tranquila. Enviaré al equipo de inmediato y congelaremos el estatus de la unidad. Respondió él, ahora claramente nervioso. Nadia colgó. 2 disparos hechos, el banco y el desarrollador. Faltaba el tercero. Marcó a su gerente de operaciones en la empresa, el señor Antúnez. Buenas noches, señor Antúnez. Perdón por llamarlo tan tarde. Necesito que prepare la documentación para retirar inmediatamente todas las facilidades de dirección concedidas a Marcos Romero. El monovolumen blanco, el de la empresa, está a su nombre como uso corporativo, ¿cierto? Así es, jefa. Es vehículo corporativo asignado a su esposo, respondió algo confundido. Perfecto. Mañana, a primera hora, quiero ese coche de vuelta en el estacionamiento de la empresa. Mande a alguien a recogerlo, esté donde esté, y congele su cuenta de nómina. Marcos ya no trabaja para mí, dijo Nadia tajante. En realidad Marcos ostentaba el título de director de marketing, pero era un cargo regalado. No hacía nada. Entendido, jefa. Lo gestiono ahora mismo y mañana temprano mandamos por el coche. Nadia dejó el teléfono sobre el escritorio. Habían sido 3 llamadas. En total, unos 20 minutos. En ese tiempo había desmantelado los cimientos de la vida de lujo que Marcos y doña Teresa estaban a punto de estrenar. Se levantó, salió del despacho, se quitó la ropa de estar en casa y entró al baño. Abrió la llave de agua caliente de la bañera y echó una bomba de baño de lavanda. Quería relajarse. Mientras se sumergía en el agua tibia, a eso de las 8:10 de la noche, su teléfono personal empezó a sonar a todo volumen sobre el tocador. La pantalla se encendió. Marcos llamando. Sonó y sonó hasta cortarse. De inmediato, suegra llamando. Se cortó. Otra vez, Marcos. Luego, otra y otra. El móvil vibraba frenético sobre el vidrio, dejando un rastro de sonidos agudos en la habitación silenciosa. Nadia cerró los ojos, apoyó la cabeza en el borde de la bañera y sonrió. No tocó el teléfono. Los dejó hundirse en su propio pánico. Aquello era apenas el principio. Aspiró hondo el aroma a lavanda. Esa noche dormiría profundamente. Mientras tanto, en la casa nueva de doña Teresa, la fiesta estaba en su punto máximo. La casa resplandecía. Las lámparas de cristal recién instaladas iluminaban el piso de mármol pulido. Arreglos de lirios y rosas blancas adornaban cada rincón, llenando el aire de un perfume delicado. Una música instrumental suave acompañaba las risas y el tintinear de copas de vino sin alcohol, por pura apariencia. Doña Teresa era la estrella absoluta. Vestía una túnica bordada con pedrería y un hijab armado con esmero. Tenía el rostro empastado de maquillaje y una sonrisa de triunfo permanente. Estaba rodeada de su grupo de amigas del club de joyas que no paraban de halagarla. «Teresa, esto no es una casa, es un palacio», exclamó una, luciendo una pulsera de oro abarrotada de charms. «Ay, por favor, no exageren», respondió ella, haciendo un gesto de falsa modestia que solo servía para mostrar mejor el enorme anillo de diamantes de su mano. «Todo es gracias a Marcos. Sabe exactamente cómo hacer feliz a su madre. ¿Y qué suerte tiene con su nuera, eh? Nadia tiene un imperio. Dicen que su empresa mueve millones», comentó otra. El rostro de doña Teresa se endureció un segundo apenas al oír el nombre de Nadia, pero enseguida forzó otra sonrisa. «Ay, sí, ella trabaja mucho», dijo, con un tono que dejaba claro que, para ella, trabajar era casi algo vulgar. Pero claro, fue Marcos quien la guió. Sin mi hijo, ella no hubiera logrado nada. Él es el cerebro. Marcos
A unos pasos de ahí, escuchó y sonrió, inflado de orgullo. Se sentía rey. Había cumplido el sueño de su madre y demostraba al mundo que era un hijo exitoso. Miró su reloj. Ya casi eran las 8:30 desde que envió el mensaje de texto a Nadia. Al ver su respuesta de «Está bien, amor», se sintió liberado. Sigue siendo obediente, pensó. Podía disfrutar de la fiesta sin interrupciones. Creía tenerlo todo bajo control, a su madre y a su esposa. Fue entonces cuando se le acercó el encargado del catering, el señor Tomás, con una sonrisa tensa y una tablet en la mano. «Buenas noches, señor Marcos. Disculpe que lo moleste. Como acordamos, el 50% restante del catering debe liquidarse esta noche, durante el evento». «Claro, por supuesto», respondió Marcos con tranquilidad. Sacó su tarjeta de crédito platino, una extensión que Nadia le había dado, con límite prácticamente abierto. «Aquí tiene, pase el cargo», dijo con exceso de confianza. Tomás pasó la tarjeta por el lector portátil. Esperó unos segundos, frunció el ceño. «Lo siento, señor, aparece rechazada». La sonrisa de Marcos titubeó. «¿Rechazada? Eso es imposible. Vuelva a intentarlo. Seguro es la señal». Tomás lo intentó de nuevo. El resultado fue el mismo. «También rechazada. Sale transacción denegada». Un murmullo comenzó a extenderse alrededor de ellos. Algunos invitados cercanos observaban con disimulo. Marcos sintió el calor subirle al rostro. «Tengo otra tarjeta», soltó, ya nervioso. Sacó otra, una tarjeta metalizada negra, también extensión de Nadia. Pensó, «Con esta no puede fallar». Tomás la pasó por el lector. La pantalla mostró el mismo resultado. «Lo siento mucho, señor Marcos. Esta tarjeta está bloqueada». Marcos estuvo a punto de gritar. «¿Cómo que bloqueada? No puede ser». «Señor», la voz de Tomás se endureció. «La cuenta pendiente es de unos $7.000. Nuestra empresa es muy estricta. Si no se liquida el pago, debemos detener el servicio». «¿Detener el servicio? La fiesta está en pleno», protestó Marcos. «Tendremos que dejar de servir bebidas y nuestro equipo dejará de sacar los platos principales. Y si en 30 minutos no hay solución, retiraremos el buffet, como marca el contrato». «No sea ridículo». Marcos estaba realmente desesperado. Doña Teresa, que notó el revuelo, se acercó. «¿Qué pasa, Marcos? ¿Por qué el señor Tomás está tan serio?» «Sus tarjetas están fallando, señora», contestó el encargado del catering sin rodeos. «La cuenta no está pagada». Los ojos de doña Teresa se abrieron desmesuradamente. «¿Qué? Marcos, ¿por qué no está pagado? ¿Dónde está tu esposa? ¿Por qué no se encargó de esto?» Justo en ese momento, llegó el segundo golpe. La música se detuvo abruptamente. Todos voltearon hacia la entrada principal. 3 hombres con traje oscuro atravesaban la puerta. No eran invitados. Tenían los rostros serios. El que iba al frente, de mediana edad, era el señor Suárez. Marcos lo reconoció enseguida. «Buenas noches a todos. Lamento interrumpir la fiesta», dijo con voz firme. «Soy el señor Suárez, de la Administración de Lomas Esmeralda. Busco a la señora Teresa Paredes y al señor Marcos Romero». Todos los ojos se posaron en la madre y el hijo. Era como si un reflector los apuntara. «¿Qué sucede, señor Suárez?», preguntó Marcos. Su voz ya no sonaba segura. «Hay un problema administrativo muy serio», respondió Suárez, acercándose sin preocuparse ya por la etiqueta, hablando lo suficientemente alto para que muchos escucharan. «Acabamos de recibir notificación del banco y de nuestro departamento legal. La compradora y pagadora principal de esta casa, la señora Nadia, ha retirado su consentimiento sobre la operación». «¿Qué?», gritó doña Teresa. «¿Cómo que ha retirado el consentimiento? La casa ya está pagada. Su nuera la terminó de pagar esta tarde», chilló. «Ese es precisamente el problema, señora», contestó Suárez, frío. «Ella la pagó y ahora la está disputando. La señora Nadia alega que ha habido engaño y coacción. Afirma que, como pagadora legítima, nunca autorizó que la entrega de llaves se hiciera a su nombre. El dinero transferido esta tarde ha sido congelado por el banco legalmente. Esta casa está en litigio». El silencio fue brutal. Tan absoluto que se podría haber oído el hielo derritiéndose en un vaso. «¿El litigio?», balbuceó doña Teresa, lívida. «¿Y qué se supone que hagamos?». «Lo que hay que hacer por ahora es terminar con esta fiesta.
dijo Suárez tajante. Por seguridad jurídica, debemos pedir a todos los invitados que abandonen la propiedad. La casa será sellada temporalmente hasta que haya claridad legal. El caos estalló. Las amigas socialités, que minutos antes alababan todo con entusiasmo, no necesitaron que se lo repitieran. Empezaron a salir apresuradas, algunas murmurando con falsa compasión, otras riéndose por lo bajo. El evento del año se convertía en una vergüenza pública en cuestión de minutos. «¡Esto es imposible!». Marcos trató de aferrarse al teléfono, marcando a Nadia una y otra vez. Nada. Ella no contestaba. «¡Nadia, contesta!», bufó, desesperado. Doña Teresa, aún más desesperada, le arrebató el móvil. «Dame, yo la llamo. Ella me teme a mí», dijo. Marcó. La llamada fue rechazada. Volvió a intentarlo. Buzón de voz. En el baño de su apartamento, entre vapor y aroma a lavanda, Nadia vio las llamadas entrantes en la pantalla. Marcos llamando, suegra llamando, una tras otra. El teléfono vibraba y gritaba. Nadia sonrió y cerró los ojos. El mundo podía arder. Ella, por fin, descansaba. De vuelta en la casa, la humillación continuó. El señor Tomás, el del catering, miró su reloj y dio una señal a su equipo. «Recojan todo», ordenó. Los meseros, que hasta hacía un rato se movían con esmero sirviendo platos, ahora se movían igual de rápido, pero para desmontar. Empezaron a apilar platos casi sin cuidado, los platos fuertes que aún no habían salido, cordero, camarones gigantes, salmón al horno, fueron cubiertos y llevados a la cocina para ser retirados. Arrancaron arreglos florales, levantaron manteles. El personal de barra desmontó la cafetera, guardó las botellas de jarabes, vació recipientes. «¿Qué creen que hacen?», gritó doña Teresa. «No pueden llevarse la comida. Esto ya está pagado». «No, señora», contestó Tomás con una sonrisa seca. «No está pagado. Y el contrato es claro. Sin pago, todo regresa a la empresa, incluida la comida no servida». Algunos meseros incluso se llevaron los manteles, dejando las mesas desnudas, vulgares. El gran banquete ahora parecía un salón saqueado. Doña Teresa sentía que se ahogaba de vergüenza. Tenía que ver cómo le despojaban, frente a los pocos invitados que quedaban, de cada rastro de lujo que había presumido. Cuando el catering se fue, llegó el turno del equipo del desarrollador. El señor Suárez sacó un enorme sello adhesivo amarillo. «Señor Marcos, señora Teresa, con toda la pena, debo pedirles que abandonen la propiedad», anunció un guardia de seguridad corpulento que lo acompañaba. «Tienen 5 minutos para tomar objetos personales esenciales». «¿Qué? ¿Nos están echando? Esta es mi casa», chilló doña Teresa. «Ya no, señora. Hasta resolver el litigio. Vuelve a ser propiedad de la inmobiliaria, retenida por el banco», respondió el guardia. «Tienen 5 minutos». Marcos y su madre no tenían casi nada ahí todavía, más allá de su orgullo. Vestidos con sus trajes caros, caminaron lentamente escaleras abajo. Detrás de ellos, los guardias pegaron el sello amarillo en la puerta principal de madera maciza. Sellada. En litigio. Añadieron un candado extra en el portón de hierro. Madre e hijo quedaron en la calle, sobre la acera. Las luces del jardín seguían encendidas, iluminando sus caras descompuestas. Los últimos autos de los invitados se alejaban a toda velocidad, sin detenerse a ofrecer ayuda. «Esto es una pesadilla, ¿verdad?», susurró doña Teresa, derrumbándose en la banqueta, ensuciando su túnica carísima. Marcos no respondió, seguía mirando su teléfono, repleto de llamadas sin contestar, llenando el chat de mensajes frenéticos para Nadia. «Contesta, habla conmigo. ¿Por qué hiciste esto? Estás loca. Ha destruido todo». En el apartamento, mientras se secaba el cabello y se ponía un pijama de algodón cómodo, Nadia por fin salió del baño. Tomó su teléfono personal, vio la avalancha de mensajes y los leyó uno por uno, con calma. Mensajes llenos de reproches, insultos encubiertos, intentos de manipulación. Escribió una sola respuesta. No contestó a ninguna de las preguntas, solo escribió una frase sencilla, directa, que daría en el centro del ego de Marcos y de su madre. «¿Qué pasa, amor? ¿No era que tu mamá no quería que yo fuera?». El mensaje se envió. Doble check azul. En la acera, frente a la casa sellada, el teléfono de Marcos vibró.
Abrió el mensaje. Doña Teresa se inclinó para leer también por encima de su hombro. «¿Qué pasa, amor? ¿No era que tu mamá no quería que yo fuera?» El silencio se hizo pesado. En ese instante, los dos entendieron. No había sido una casualidad. No era un error del banco. No era un malentendido. Era una respuesta. Una devolución precisa. Nadia lo sabía todo. Y lo había planeado todo. La cara de Marcos pasó del pánico al terror. La de doña Teresa, de la rabia al miedo. No se habían burlado de una nuera sumisa. Habían despertado a un dragón dormido. En la calle tranquila de aquella colonia de lujo, ya de noche, Marcos y doña Teresa parecían náufragos. Después de ser humillados y expulsados, se quedaron en el bordillo como dos mendigos vestidos de gala. Varios taxis los ignoraron al pasar. Por fin, después de casi media hora de espera, una conductora de aplicación aceptó recogerlos. Durante el trayecto reinó una tensión espesa. Marcos iba en el asiento delantero, escribiendo más mensajes furiosos e inútiles. Doña Teresa, detrás, apoyada en la ventanilla con su maquillaje corrido. «¿A dónde los llevo?», preguntó la conductora cuando se acercaron a la autopista. Marcos dudó. No sabía qué responder. Volver a la casa vieja de su madre, una casita en la periferia que ella misma despreciaba, era la opción más humillante, pero era lo único que les quedaba. «A la colonia San Miguel, por favor. Calle de los Naranjos, número 24», dijo al final, apagado. «Tenemos que hablar con Nadia», intervino doña Teresa desde atrás. «Ella no puede hacer esto. Tiene que retractarse. Ella me ama. Seguro solo está enfadada. La haré entrar en razón», se convenció Marcos, casi en voz alta, más para sí que para su madre. Cuando por fin llegaron, ya entrada la noche, la casa modesta de doña Teresa los recibió con polvo y olor a encierro. Había estado casi deshabitada mientras ella soñaba con la mansión de Lomas Esmeralda. «Esto es culpa tuya, Marcos», explotó una vez dentro. «Si hubieras sido más hombre, si no dependieras tanto de su dinero. Fuiste tú quien me pidió que mandara ese mensaje», se defendió él. «Fuiste tú quien dijo que no soportaba verla en la fiesta». Se enzarzaron en una pelea amarga, culpándose el uno al otro hasta la madrugada, rodeados de sus maletas llenas de ropa cara pero inútil. La mañana siguiente, Marcos se despertó sobresaltado por un ruido de motor frente a la casa. Miró el reloj, las 7 en punto. Entonces recordó. El coche salió corriendo. El monovolumen blanco de la empresa estaba estacionado frente a la pequeña casa contigua que doña Teresa alquilaba. 2 hombres con chaleco de una empresa de seguridad descendieron y se acercaron al vehículo. «¿El señor Marcos Romero?», preguntó uno. «Sí, venimos de parte de la empresa textil de la señora Nadia. Tenemos orden de recoger este vehículo. Aquí está la documentación». Marcos solo pudo entregar las llaves, impotente, viendo cómo se llevaban el coche que había usado para presumir durante tanto tiempo. Ahora no tenía nada. A eso de las 11 de la mañana, mientras madre e hijo desayunaban un pobre tazón de avena instantánea, una moto de mensajería se detuvo frente a la casa. «Traigo 2 sobres para el señor Marcos Romero y la señora Teresa Paredes», anunció el repartidor. Marcos recibió el suyo, grueso, con el logotipo de un gran despacho de abogados. Doña Teresa, el suyo, del desarrollador de Lomas Esmeralda. Ella abrió primero. Sus ojos se abrieron como platos al leer. Era una notificación formal. Debido a la disputa iniciada por la compradora principal, la señora Nadia, el contrato de compraventa quedaba rescindido. La casa regresaba a manos del desarrollador. La mayor parte de la entrada quedaba confiscada para cubrir penalizaciones y daños ocasionados por la fiesta cancelada y el uso del inmueble. La casa se fue, susurró, tambaleándose. Marcos, mientras tanto, abría su propio sobre. A medida que leía, sentía que la sangre se le helaba. Era una demanda de divorcio, no una demanda cualquiera, sino un documento meticulosamente armado. La causa: maltrato psicológico, engaño y explotación económica. Los anexos: estados de cuenta que mostraban montos millonarios en transferencias desde las cuentas de Nadia hacia las de Marcos y su madre. Comprobantes de pago de la casa, del catering, de la decoración.
copias de escrituras de propiedades y bienes adquiridos mucho antes de su matrimonio, y la petición, separación total de bienes. Todo lo que Nadia tenía antes del matrimonio quedaba fuera de discusión. Lo adquirido después prácticamente no existía, porque Marcos nunca aportó nada. Además, Nadia reclamaba que todo lo que él había disfrutado a título de beneficios de la empresa se contabilizara como deuda personal que debía reembolsar. Marcos se dejó caer en el suelo del porche, con el sobre aún en la mano. Estaba acabado. Nadia no solo se divorciaba de él, lo destruía hasta los cimientos. «¿Qué dice tu carta?», preguntó doña Teresa, desesperada. Él se la entregó sin hablar. Ella leyó como pudo. No entendió todos los términos, pero sí entendió demanda de divorcio y indemnización. La rabia volvió a encenderse dentro de ella, pero sabía que gritar no serviría. Tenía que cambiar de estrategia. Su astucia, la misma con la que había manipulado a su hijo durante años, se activó. «No», murmuró entornando los ojos. «No puede hacer esto. Aún te quiere Marcos. Está herida, nada más. Tenemos que ablandarla. Pedirle perdón. Haré lo que sea. Me arrodillaré frente a ella. Lloraré. Es una mujer creyente. Lleva el hijab. Tiene corazón. No será capaz de rechazar a una suegra suplicándole». Marcos la miró. Sabía que todo aquello formaba parte de una obra teatral, no de un arrepentimiento real. Pero, ¿qué opción tenían? Esa misma tarde, con ropa sencilla y gastada, doña Teresa incluso se aseguró de que su hijab se viera un poco desordenado para parecer más triste. Fueron en un coche de aplicación hasta la sede corporativa de la empresa textil de Nadia, un edificio moderno y elegante. En la recepción, la recepcionista los detuvo al ver sus caras ojerosas y su aspecto descuidado. «Buenos días. ¿A quién buscan?» «Quiero ver a Nadia. Soy su esposo, Marcos». La joven escribió su nombre y frunció el ceño. «La señora Nadia está en reunión». Y miró la pantalla. Su nombre y el de la señora Teresa aparecen en la lista de personas que tienen prohibida la entrada a las instalaciones. «¿Qué?». Marcos dio un golpe en el mostrador. Justo entonces el ascensor se abrió. Nadia salió acompañada de dos de sus gerentes. Llevaba un traje sastre azul marino que le daba una presencia imponente. Su rostro se veía fresco, concentrado, como si los últimos días no la hubieran afectado en absoluto. Reía discretamente mientras comentaba algo con su equipo. Al verla, doña Teresa se lanzó al piso. «¡Nadia, hija!», gritó mientras se tiraba a sus pies. «Perdóname, por favor, te lo suplico». Se aferró a sus piernas, intentando abrazarle los tobillos, llorando ruidosamente. Toda la gente en la recepción se quedó inmóvil, observando la escena. «Fue culpa mía, hija, yo fui la mala. No lo vuelvas a hacer, por favor, no divorcies a Marcos. Mira cómo estamos. Mira cómo sufrimos. Perdóname». Marcos, detrás, adoptó su mejor cara de víctima arrepentida. Nadia se detuvo. La sonrisa se le borró. Miró a la mujer arrastrándose en el suelo, luego a Marcos. Sus ojos no mostraban compasión, sino una repulsión profunda. Suspiró y habló, no con ellos, sino con su gerente. «Señor Antúnez, llame a seguridad». «Nadia, soy tu suegra, hija, tu madre», sollozó doña Teresa. Nadia se agachó un poco, no para ayudarla a levantar, sino para mirarla directamente a los ojos. «Usted no es mi madre», dijo en voz baja, pero clara. «Mi madre me enseñó dignidad y honestidad. Usted solo quiere mi dinero». Se levantó de nuevo. Dos guardias de seguridad acudieron al instante. «¿Qué ocurre, señora?», preguntaron. «Por favor, acompañen a estas dos personas a la salida y asegúrense de que no vuelvan a entrar jamás en ninguna de las propiedades de mi empresa». «Sí, señora», respondieron. «No, suéltenme. Nadia, te vas a arrepentir. Eres una desalmada, una nuera ingrata», gritaba doña Teresa, pasando en un segundo de llorar y suplicar a insultar y maldecir. Marcos fue arrastrado en silencio. Mientras los sacaban por la puerta principal, ella lanzó un último alarido. «Vas a envejecer sola y amargada, Nadia». La puerta de vidrio se cerró y su voz se apagó. Dentro del ascensor, de camino de vuelta al piso directivo, Nadia apenas esbozó una sonrisa tenue. Había dejado atrás el remordimiento.
Lo que le esperaba ahora era libertad. Los meses siguientes fueron un infierno para Marcos y doña Teresa. La noticia de la fiesta cancelada, de la casa sellada y de la humillación en el lobby de la empresa de Nadia se esparció por toda la ciudad. Las amigas del club de joyas no solo se alejaron, también se dedicaron a usar a doña Teresa como chisme. ¿Supiste de Teresa? La de la casa en litigio. Reía una en un café caro. Dicen que regresó a ese hueco donde vivía y que la nuera la sacó a patadas de su empresa. Por eso no hay que presumir con cosas que no son tuyas, respondía otra, mucho menos usando el dinero de la nuera. Para doña Teresa, que vivía de la aprobación ajena, aquello fue devastador. Se encerró en su cuarto durante días, dejó de comer, no quería salir ni a la tienda por miedo a encontrarse con alguien conocido. El estrés, la vergüenza y los malos hábitos la enfermaron. La presión arterial se le disparó. La diabetes se agravó. La mujer que antes siempre aparecía con túnicas brillantes y joyas ahora pasaba los días en una cama vieja, con un camisón desgastado, maldiciendo su suerte. Marcos intentó salvar la situación. El poco dinero que les quedaba, en realidad, restos de lo que había salido de las cuentas de Nadia, se acabó rápido. Tenía que conseguir trabajo, pero ¿en qué? Había sido director de marketing de la empresa de Nadia, pero solo de nombre. Nunca había hecho trabajo real, no tenía experiencia tangible. Preparó un currículum adornado, en el que se atribuía aumentos espectaculares de ventas, aperturas de mercados internacionales. Consiguió algunas entrevistas gracias al título pomposo, pero cada una fue un fracaso. En su CV dice que incrementó un 200% las exportaciones a Europa. Le preguntó en una entrevista a un director de recursos humanos. ¿Cuál fue su estrategia específica? ¿Cómo analizó el mercado europeo? ¿Qué acciones concretas tomó? Marcos tartamudeó. Bueno, con mucho trabajo, viendo tendencias, por internet, balbuceó. El entrevistador sonrió, cerró la carpeta y dijo la frase que ya se había vuelto rutina. Muy bien, señor Marcos, nosotros le llamamos. Por supuesto, nunca llamaban. Tras decenas de rechazos, Marcos empezó a bajar sus pretensiones. Primero aplicó a puestos de gerente, nada. Luego a supervisor, nada. Finalmente aceptó cualquier trabajo que saliera. Terminó como conductor de una plataforma de transporte, usando un coche alquilado cuya renta diaria lo ahogaba. La vida de lujo quedaba lejos. El monovolumen blanco, los restaurantes caros, las compras impulsivas, todo se esfumó. Su realidad eran ahora días enteros al volante, con el asiento caliente y la espalda adolorida, haciendo cuentas para ver si el dinero alcanzaba para gasolina y un plato de comida. La casa pequeña se convirtió en un campo de batalla constante. Doña Teresa, enferma y amargada, se volvió más agresiva. Marcos, agotado física y emocionalmente, también explotaba con facilidad. Marcos, ¿dónde está el dinero? Se me acabaron las medicinas. ¿Qué clase de hijo eres si no puedes comprarle pastillas a tu madre? Chillaba ella desde la cama. ¿Tú crees que es fácil conseguir dinero? Respondía él, tirando las llaves del coche alquilado sobre la mesa. Estuve manejando desde la madrugada y apenas alcancé para arroz y huevos. Cuando Nadia estaba, nunca faltaba nada. Antes eras un hijo ejemplar. Desde que me la sacaste de encima, vivimos en la miseria. Al oír el nombre de Nadia, a Marcos se le marcaban las venas del cuello. Basta, mamá, deja de nombrarla. La culpa es tuya. Si hubieras sabido manejarla, todavía estaríamos en la casa nueva, insistía ella. El divorcio se resolvió con rapidez. El juez dio la razón a Nadia casi en todo. Su abogado presentó pruebas incontestables de que todo lo que tenían era suyo desde antes del matrimonio o adquirido con su propio capital. Marcos quedó en ridículo tratando de demostrar bienes gananciales sobre algo en lo que nunca había trabajado. Salió del juzgado sin nada, solo con sus maletas y las deudas que la empresa de Nadia reclamaba formalmente. Un día, tras una jornada especialmente mala, estacionó el coche de alquiler en una calle cualquiera. Estaba famélico y agotado. Abrió su teléfono para distraerse un poco, entrando a las redes sociales. Entonces, vio un video que se había vuelto viral en una cuenta de noticias de negocios. Reconoció al instante el rostro en la miniatura. Nadia. Se veía diferente, más luminosa.
más segura. Llevaba un hijab impecable y un traje claro de diseño. El rótulo decía: empresaria latinoamericana cierra contrato histórico con marca italiana de moda sostenible. Nadia, felicidades. Tenemos entendido que su empresa acaba de firmar el contrato de exportación más grande del año con una marca de moda de Milán, decía la conductora del programa. Nadia sonreía con calma. Alhamdulillah, todo es fruto del trabajo de un gran equipo, respondió. Acabamos de lanzar una línea de ropa modesta hecha con materiales reciclados y sostenibles, y el mercado europeo ha respondido de forma maravillosa. Es usted un referente, exitosa en los negocios y, según muchos, muy feliz en lo personal. Sobre todo después de... Bueno, todos sabemos que pasó por un divorcio complicado, comentó la entrevistadora con tacto. Nadia rió suavemente. No lo llamaría complicado, lo veo como un proceso de limpieza, dijo. A veces, lo mejor que puedes hacer por ti misma es sacar la basura de tu vida, deshacerte de lo que solo te carga y te hace daño. Solo así pueden entrar cosas nuevas. Marcos apagó el video de golpe con la mano temblorosa. Sacar la basura, soltar lo que solo es un peso. Eso eran él y su madre para ella. Por primera vez, no sintió rabia hacia Nadia. Sintió rabia hacia sí mismo, hacia su propia cobardía, su dependencia, su complicidad. Había tenido un diamante en las manos y lo había tirado por seguir el ego y la avaricia de su madre. Ahora no tenía nada. Mientras tanto, Nadia seguía avanzando. Un año exacto había pasado desde la noche de la inauguración fallida. Para Marcos y doña Teresa, 12 meses de castigo. Para Nadia, 365 días de libertad y crecimiento. Sin la carga del matrimonio tóxico, volcó toda su energía en dos objetivos, su empresa y su bienestar. Su línea de ropa sostenible triunfó en Europa. Abrió 2 nuevas plantas, dando empleo a cientos de personas. No solo se recuperó, se elevó a niveles que nunca había imaginado. La Nadia de entonces seguía siendo la misma mujer de voz suave y hijab, pero ahora su aura era distinta. Desprendía una confianza serena y una firmeza inquebrantable. Había aprendido a decir no. Había aprendido que su valor no dependía de la aprobación de un hombre ni de la de una suegra. Para celebrar el crecimiento de la empresa y sobre todo su aniversario de libertad, decidió organizar una celebración. Pero no sería una fiesta de socialités como la que quiso doña Teresa. Eligió un lugar distinto. Un gran orfanato que también albergaba un hogar de ancianos. El salón principal del orfanato estaba decorado de forma sencilla pero alegre. Nada de flores importadas ni menús de cientos de dólares. Globos de colores, una enorme bandeja con comida típica, bebidas sencillas y muchas risas. La comida provenía de un pequeño negocio de catering casero dirigido por una viuda a la que Nadia ayudaba desde hacía tiempo. Sus invitados de honor no eran señoras llenas de joyas, sino niños sin padres y ancianos abandonados. Nadia llevaba un vestido blanco sencillo y se sentó en el suelo, en círculo con los pequeños, les daba de comer, reía con sus ocurrencias. No había peso en su mirada, solo paz. Hoy no estoy aquí como empresaria, dijo cuando le pidieron que dirigiera unas palabras, sino como alguien que quiere dar gracias a Dios. Miró a los asistentes. Este último año me enseñó algo muy importante, que a veces lo mejor que podemos hacer es soltar. Soltar lo que nos lastima, soltar el pasado, soltar a quienes envenenan nuestro corazón. Solo con las manos vacías podemos recibir bendiciones nuevas. Al final del evento, Nadia entregó un donativo considerable para la remodelación completa del edificio del orfanato y del hogar de ancianos. Los directores y cuidadores lloraban emocionados. Los niños la abrazaban, los ancianos la bendecían. A la misma hora, en otro extremo de la ciudad, mucho menos amable, una fila larga serpenteaba frente a un edificio humilde con un letrero: comedor comunitario gratuito, viernes solidario. Personas con ropa desgastada, rostro cansado y mirada perdida, esperaban con recipientes de plástico en la mano. Entre ellos, llamaban la atención 2 figuras. Una mujer mayor, muy delgada, con el hijab arrugado, apoyada en un hombre también delgado, con camiseta descolorida. Eran doña Teresa y Marcos. Esta era su nueva realidad. Desde que Marcos perdió el trabajo de conductor,
El coche alquilado fue recuperado por la empresa de leasing por falta de pago. Cayeron en una pobreza aún más dura, vivían de la caridad de algunos vecinos y los viernes del comedor comunitario. «Apúrate, Marcos, me estoy muriendo de hambre», gruñó doña Teresa con voz debilitada, pero aún con un tono agrio. «Paciencia, mamá, la fila es larga para todos», contestó él apagado. «Todo esto es por tu culpa. Si no hubieras sido tan tonto, si hubieras sabido manejar a esa mujer...». «Ya no sirve de nada culpar a nadie», la interrumpió Marcos por primera vez sin elevar la voz, solo con cansancio. «Hagamos la fila. Por lo menos aquí no nos preguntan quiénes fuimos antes». Ella lo miró sorprendida, quizá viendo por primera vez en su hijo algo distinto a un instrumento. De vuelta en el orfanato, el evento había terminado. Nadia caminaba por el jardín, disfrutando de la brisa de la tarde. Uno de sus gerentes se le acercó. «Jefa, el chofer ya la espera. La entrevista con la revista internacional es a las 5. «Perfecto, vamos», respondió. Miró al cielo, teñido de naranja. Se sentía ligera. Ya había perdonado a Marcos y a doña Teresa, no por ellos, sino por ella misma. Perdonar era la manera de soltar de una vez por todas los restos del veneno que habían dejado en su vida. De camino al coche, recordó algo que la hizo sonreír con ironía. Una vez estuvo dispuesta a vaciar sus cuentas para comprarles una mansión con tal de que la aceptaran. A cambio, recibió desprecio. Pero Dios, pensó, tiene otra forma de equilibrar las cosas. «Yo me mataba por regalarles una casa», se dijo mientras abría la puerta del automóvil. «Y en vez de eso, Dios me dio algo muchísimo más valioso. Un palacio que nadie puede embargar ni sellar. Un palacio llamado libertad». Subió al coche, acomodó su hijab frente al espejo y se marchó, rumbo a un futuro que ella misma había decidido construir.